Buenos días, hoy es lunes 29 de agosto, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. Están terminando de colocar ahora un tramo de escaleras nuevo en la zona norte del nuevo edificio. Y ya he visto también que no pusieron ni han puesto hoy esa viga del cordón superior, posiblemente la tengan preparada, pero con la grúa con la que tienen que hacer el izado es con la que están instalando ese tramo de escaleras, así que de momento no va a haber izado de esa viga. Y no sé si habrá algún tipo de novedad en el resto de puntos del estadio. Ya sabéis que este sábado jugamos aquí a las 4:15 de la tarde hora local contra el Betis, así que pues una semana un poquito tranquila en el sentido de las obras, así que me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Ha caído esta mañana una pequeña tromba de agua, lo digo para los que vivís fuera de Madrid, el suelo está un poco mojado por eso. Aquí hay un camión que trae una pieza que no sé exactamente para dónde puede ir, pero con esa forma con escalones me imagino que puede ser para la nueva grada. Ahí tenéis ese nuevo tramo de escaleras que ya digo que están terminando de instalar, así que habrán empezado con el izado esta mañana. Estas son las que van por la parte inferior. Yo creo que el arriostrado aquí ya sí que está completo. No sé si falta alguna cruz de San Andrés, pero yo creo que está todo hecho. Y a la izquierda podéis ver otra vez ese tramo nuevo de escaleras. De hecho, yo creo que podéis ver que todavía hay una pequeña separación, así que no han terminado de ajustarla del todo. Esa parte sí que está atornillada. Ese es el último tramo de escaleras de la parte inferior, luego el que tiene que crecer es el de la parte superior. Algo están haciendo en la zona donde están las tubulares, pero ya digo que la grúa de la izquierda me imagino que es la que debería izar esa viga del cordón superior, si es la que está subiendo el tramo de escaleras. No sé si están instalando una pequeña viga de atado entre la parte interior del cordón inferior y la parte exterior, justo donde está esa plataforma. Ahora vais a poder ver que ya han montado los andamios en las tubulares, así que el izado de esa viga del cordón superior podría ser hoy o ya mañana por la mañana. Yo imagino que esa es la viga que están instalando ahora, viendo que además la placa de arriba, por ejemplo, está hacia afuera sin atornillar. Esa viga que la han subido con la grúa torre.
Es imposible ver lo que hay en esa explanada debajo de la grúa torre porque han puesto una caseta, había además un camión de escombros descargando, pero me imagino que ahí tiene que estar la viga del cordón superior. Y en este fondo sur no debería haber prácticamente actividad durante el día de hoy, posiblemente ni siquiera durante la semana. Ahí podéis ver esa viga de atado desde Concha Espina. No se ve material nuevo de ningún tipo en el fondo sur. El suelo está prácticamente despejado a ambos lados de la tienda, así que yo ya digo que me imagino que esta semana en este punto de la obra será bastante tranquilo. Aquí aparentemente el arriostrado está terminado. Y seguramente en la torre C sigan subiendo vigas para ir terminando esa estructura que hace la curva sobre la torre. Saco ese camión de Zaza Sped porque viene de Hungría y parece que viene al Bernabéu. No sé qué puede venir de Hungría hasta aquí. Quizás ahora hasta que vaya a la torre C lo miro en internet y lo puedo aclarar. Pues ya he averiguado que Zaza Sped es una empresa de logística y transporte que tiene sede en Hungría. Pero debo imaginar que está trayendo algo de allí, tampoco creo que sea algo muy importante, porque ya habéis visto que no es un camión muy grande. Aquí todavía falta para terminar el arriostrado y ya digo que me imagino que subirán algún tipo de viga ahora, justo encima de la torre C. Es posible que aquí en la fachada del fondo norte vayan a quitar plásticos de las lamas de acero. Por lo menos ahora mismo hay una plataforma trabajando justo en la zona de las lamas. Siguen justo enfrente de esas lamas, pero siguen sin quitar plásticos. Y quizás ahora puedo ver mejor esa pieza que os he enseñado al principio del vídeo, la que está sobre el camión. Han quitado alguna protección de los cantos, pero llevan parados como unos 5 minutos, así que no sé si van a empezar ahora a quitar plásticos.
¿Veis cómo quitan esa protección de los cantos? Y me imagino que ahora procederán a quitar el plástico protector. Ahí podéis ver lo que están descargando de ese camión, que no parece nada realmente importante. Son las 11:15 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Padre Damián, en el mismo punto en el que he empezado a dar la vuelta. Ya he visto que no ha habido nada realmente importante, salvo ese tramo de escaleras en la zona norte del nuevo edificio. Están quitando también plásticos de la fachada norte, de esas lamas, que alguien me ha dicho ya que son de aluminio. Acabo de hablar con un señor y él sostiene que son de aluminio, así que no sé si va a haber debate también sobre si son de acero o de aluminio. Así que yo me despido por hoy, os deseo un buen lunes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.